Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el modelado, los patrones de modelado en documentos de MongoDB. Mi grupo está conformado por Juan Sebastián Morales, Johan Bonilla y mi persona, Santiago Tizaba, del curso de Bases de Datos 2 de la Universidad del Bosque. En esta presentación vamos a explicar los patrones de modelado de documentos, como ya lo mencioné, basándonos en el documento oficial de MongoDB, el cual se llama Building with Patterns a Summary. A lo largo del video vamos a ver qué son estos patrones, para qué sirven y cómo se aplican con algunos ejemplos prácticos. Listo. Este es el índice. Nuestra exposición está dividida en cuatro partes. Primero, pues una breve introducción del tema. Luego explicaremos uno a uno los patrones del modelado de MongoDB, que en total son 13. Después compartiremos ejemplos y aplicaciones y finalmente cerraremos con unas conclusiones generales sobre lo que aprendimos. Bueno, tiene como una pequeña introducción. MongoDB es una base de datos no SQL que almacena la información en documentos tipo JSON. Esto le da pues mucha flexibilidad al desarrollador porque no necesitamos un esquema fijo como en las bases relacionales. Pero esa flexibilidad también puede causar problemas. Si no diseñamos bien, terminamos con documentos desordenados, consultas lentas o estructuras difíciles de mantener. Por eso, la misma empresa MongoDB propuso un conjunto de patrones de modelado. Estos patrones son guías o estrategias para representar mejor los datos, optimizar consultas, manejar relaciones y así asegurar que la base escale correctamente con el tiempo. Bueno, para empezar, primero debemos saber qué son los patrones de modelado en MongoDB. De estos patrones podemos decir que son soluciones ya probadas a a problemas comunes de diseño. En lugar de improvisar, debemos seguir un patrón el cual nos asegura eh, eficiencia y consistencia. Algunos resuelven cómo almacenar datos repetitivos, otros cómo manejar jerarquías y otros resuelven cómo mantener un historial de cambios. En general, los patrones ayudan a que nuestras colecciones sean más rápidas, ordenadas y muchísimo más fáciles de escalar. Listo, empezaremos con nuestro desarrollo de los patrones. Para empezar esto, tenemos el bucket pattern, el cual agrupa varios registros dentro de un solo documento llamado bucket. Por ejemplo, si un sensor de temperatura envía datos cada minuto, en lugar de crear un documento por lectura, agrupamos todas las lecturas del día en un mismo bucket. Así, cada documento representa un conjunto de valores relacionados. Esto reduce drásticamente el número de documentos y mejora el rendimiento, ya que MongoDB puede leer o escribir varios valores de una sola vez. En el ejemplo se ve un bucket que contiene tres lecturas horarias de temperatura del mismo día. Eso demuestra cómo el sistema puede consultar un bloque completo de datos sin la necesidad de buscar cientos de documentos individualmente. Continuamos con el Approximation Pattern, el cual consiste en almacenar valores resumidos o aproximados en lugar de los datos exactos. Se usa pues en contextos donde la precisión absoluta no es del todo importante, como en dashboards o en estadísticas. En el ejemplo tenemos que un promedio de ventas de laptops eh, no guardamos cada transacción, sino el valor medio del día. Con esto logramos acelerar las consultas y reducimos el espacio de almacenamiento, sacrificando pues un pequeño margen de exactitud, pero a cambio tenemos mucho mejor rendimiento. Ok, ahora tenemos el Attribute Pattern, el cual se aplica cuando los documentos tienen atributos distintos. En lugar de crear columnas fijas para cada posible característica, convertimos esos atributos en una lista de pares nombre-valor. En el ejemplo de un smartphone, vemos que dentro del campo atributos hay pares como color, batería o memoria. Esto hace que el modelo sea
más flexible, en el que podemos añadir o eliminar características sin alterar la estructura general. Así evitamos pues tener colecciones con campos vacíos y mantenemos las consultas dinámicas. Continuamos con el Computed Pattern, el cual guarda resultados de cálculos directamente dentro del documento. Es útil cuando las operaciones se repiten con frecuencia. De esta forma, cuando consultamos el pedido, MongoDB no necesita sumar cada valor, sino que el total ya está disponible. Esto mejora mucho el rendimiento en aplicaciones que tienen miles de consultas por segundo, como podrían ser tiendas en línea o sistemas de facturación. Bueno, por otro lado tenemos el Document Versioning Pattern. Tenemos que este patrón se usa inicialmente para mantener el historial de cambios de un documento. Esto en lugar de sobreescribir los datos anteriores, guardamos una nueva versión cada vez que se modifica algo. Así podemos saber qué cambió, cuándo y quién hizo los cambios. En el ejemplo se ve un documento con versión 3 y una fecha de actualización. Esto es muy útil en sistemas que requieren auditoría o trazabilidad, como lo son sistemas financieros o administrativos. Por otro lado, tenemos el Extend Reference Pattern, el cual combina lo mejor de dos mundos. Parte de los datos guarda embebida dentro del documento y otra parte se guarda como referencia. Por ejemplo, tenemos que el producto tiene un campo con su precio y su nombre, pero sus especificaciones detalladas están en otra colección. Esto permite mantener los documentos principales livianos y solo acceder a los datos extendidos únicamente cuando sea necesario. Esto representa un balance entre velocidad y tamaño. Continuamos con el Outlier Pattern, el cual se utiliza mayormente cuando existen documentos muy diferentes al resto, los cuales son llamados atípicos. Pongámonos en situación y pensemos en un usuario con miles de compras en comparación con un normal que tiene solo unas pocas. Si guardamos todo en un mismo esquema, pues ese documento enorme podría afectar el rendimiento general. Es por esto que los casos extremos, así llamados, se separan en una colección aparte o se marcan con un campo outlier. Así, pues el sistema mantiene su rendimiento incluso con datos desbalanceados. Seguimos con el esquema versioning pattern. Tenemos que este patrón ayuda a mejorar la evolución del modelo. Es decir, cuando el esquema cambia, no necesitamos actualizar toda la base. Simplemente lo que hacemos es agregar un campo esquema version, como en el ejemplo, eh, el cual hay un documento que tiene versión 2, lo que indica que pertenece a un formato nuevo. Esto permite que versiones viejas y nuevas puedan convivir sin ningún tipo de conflicto, algo que es muy útil en proyectos que se actualizan de manera muy constante. Bueno, seguimos con el Prelocation Pattern, el cual pues consiste en reservar documentos o espacios antes de que se usen. Por ejemplo, un sistema de turnos puede crear con antelación varios registros con estado disponible. Así, cuando un usuario toma un turno, el sistema solo actualiza el estado sin tener que insertar un nuevo documento. Esto evita bloqueos y pues mejora el rendimiento en operaciones masivas. También tenemos el Polymorphic Pattern, pues este permite guardar diferentes tipos de objetos en la misma colección. En el ejemplo de la diapositiva, tenemos un documento que representa un video y otro un artículo. Estos ambos comparten campos comunes como título o autor. Y gracias a esto, pues podemos hacer consultas unificadas sin crear colecciones separadas para cada tipo.
Esto es perfecto para aplicaciones de contenido donde los datos son diversos, como en redes sociales o blogs. Bueno, el subset pattern, este tipo solamente almacena solo una parte de la información más consultada. Por ejemplo, en una colección de productos podemos guardar solo las reseñas recientes dentro del documento principal. Las reseñas antiguas quedan en otra colección. Y esto acelera las lecturas y evita cargar grandes volúmenes de datos que casi nunca se usan. Es una manera muy efectiva de mejorar la experiencia del usuario en sistemas con mucho tráfico. Seguimos con el tree pattern, que se usa para modelar relaciones jerárquicas, tipo padre-hijo, como categorías o estructuras organizacionales. Cada documento guarda una referencia a su padre y, como podemos ver en el ejemplo, los computadores pertenecen a la categoría electrónica. Este patrón permite pues recorrer jerarquías sin hacer joins complicados, manteniendo pues así un diseño claro y escalable. Y por último, tenemos el graph pattern. Este representa redes de relaciones más complejas y bidireccionales. A diferencia del tree pattern, aquí un documento puede conectarse con muchos otros en diferentes direcciones. En el ejemplo, como podemos ver, los usuarios tienen una lista de amigos o conexiones similar a una red social. MongoDB maneja estas relaciones como enlaces entre nodos, lo que permite pues analizar conexiones, recomendaciones o afinidades. Es un patrón poderoso para cualquier sistema que trabaje con relaciones entre entidades. Listo. Para concluir, los patrones de modelado de documentos nos permiten aprovechar al máximo la flexibilidad de MongoDB, pero de manera controlada y eficiente. Cada patrón responde a un problema diferente. Algunos se enfocan en rendimiento, como computed o approximation. Otros se enfocan más en estructura, como lo es attribute o tree. Y otros se pueden más en mantenimiento y escalabilidad, como lo puede ser esquema, versioning o outlier. Aplicarlos correctamente nos ayuda a diseñar sistemas más coherentes, más rápidos y preparados para crecer sin perder estabilidad. Bueno, terminando con las conclusiones, quiero agradecer a todos por su atención. Esperamos que esta presentación sobre patrones de modelado de documentos en MongoDB haya sido clara y haya sido muy útil para ustedes y para comprender cómo aplicar estos conceptos en diferentes ámbitos, ambientes, en proyectos reales con bases de datos no SQL. Muchas gracias.